Que bien. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro 16º Ateneo en Sostenibilidad de Reles. Le damos la muy cordial bienvenida a nuestros expositores que se unieron hoy desde Madrid. Agradecerles mucho a nuestros ilustres expositores, el doctor Leandro Cañivano y el doctor Pedro Rivero. Así que dejo con ustedes a la doctora Berta Silva, quien es la moderadora de esta jornada. Muy buenos días a todos los asistentes y a los ilustres expositores. Y voy a partir estableciendo cuál va a ser el orden de este Ateneo, ¿ya? Lo primero va a ser presentar el currículum del primer expositor, que es el doctor Leandro Cañivano Calvo. Luego él hace su exposición. A continuación se presenta el segundo expositor, que es don Pedro Rivero Torre, y hace su presentación y recién ahí los voy a invitar a la ronda de preguntas o de reflexiones, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer. Así es que lo que hago a continuación es pasar a presentar a don Leandro Cañivano, doctor, de quien ambos tienen unos currículos realmente de larga experiencia investigadora, profesional, de mucho aporte y pertenencia a distintas asociaciones muy importantes, tanto en España como en el mundo. Así es que esto es bien sucinto, ¿ya? Porque nos interesa lo que nos van a decir. En el caso del doctor Leandro Cañivano, él es catedrático emérito de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. Es director de la Cátedra Universidad Autónoma de Madrid, Auditores Madrid de Información Corporativa Financiera y de Sostenibilidad. Es académico numerario de la Real Academia de Doctores de España. Es profesor invitado o ha sido también visitante tanto en Estados Unidos, en Hispanoamérica como en Europa, ¿ya? En Hispanoamérica ha estado en Colombia, Argentina, Chile, en Estados Unidos, por ejemplo, en Connecticut, Berkeley, Luisiana, Harvard, y en Europa, tanto en París, Ámsterdam, Deusto, Navarra, otro, ya es muy extenso su currículum. Es autor de numerosas obras y artículos sobre contabilidad y finanzas, destacando la dirección de los proyectos de investigación de la Unión Europea en dos sentidos: en armonización contable, ya lideró Financial Reporting, Harmonia, Intact-CT, y en medición de intangibles Meritum y Naunet Prime, entre otros que ha liderado. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Contable en España, creada por el Ministerio de Economía. Expresidente de la European Accounting Association. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. Ya ambos pertenecen, nuestros expositores, al alto nivel de la Junta Directiva de esta organización. También preside el Consejo Editorial de la Revista Española de Financiación y Contabilidad, y forma parte del Consejo Editorial del Journal of Management and Governance y del portugués Journal of Accounting and Management, ¿ya? Y se destaca además que ha sido vocal en el año entre el 2000 y 2018 del Comité Consultivo de Contabilidad de ICAC, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Y en el ámbito académico le han reconocido 6 sexenios de investigación, esto es muy importante. Y además realiza actualmente y a través de su desarrollo dictámenes profesionales tanto para conocidas empresas como organismos de gobierno y Corte de Justicia. Bueno, en mérito a todo lo que representan es que me extendí un poco y he hecho este breve resumen de don Leandro. Doctor Cañivano puede proceder con su presentación. Muchas gracias, Berta. Agradezco mucho tus palabras, eh, sobre todo por el cariño que me tienes y, digamos, ponderas en un grado superlativo. Bueno, en definitiva, esta primera transparencia podemos pasarla porque
digamos, tendría sentido en presentaciones de donde no me conocen, pero con este resumen que has hecho tan maravilloso, pues ya ahí lo considero suficiente. Entonces, quizá permítanme que les diga unas palabras de esta Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, a la que me referiré como AECA por sus siglas, porque los nombres son muy largos. Bueno, pues en cuya sede nos encontramos hoy, digamos, para hacer esta transmisión, a los efectos de estar ambos conjuntamente. Algunos datos. Pues la asociación tiene 45 años, 3.000 socios, adicionalmente 500 empresas e instituciones, los socios son individuales. Ha celebrado hasta la fecha 43 congresos o encuentros anuales. Les invitamos a que en este mismo año que comienza puedan venir a Tenerife, en las Islas Canarias, lugar maravilloso, a nuestro congreso. Y si no, en el 2026, en el vecino Portugal, que visitamos con frecuencia, que está mucho más cerca que Tenerife, por supuesto, en Viana do Castelo, al lado de la frontera prácticamente con Galicia. En definitiva, pues hay un sinnúmero de jornadas y reuniones profesionales, premios, publicaciones que promueve la asociación. Quizá el impacto mayor que tiene en el ámbito profesional viene derivado de sus comisiones de estudio, que son 10 en total. Les menciono las más relevantes desde el punto de vista que nos ocupa. La de principios y normas contables, la de valoración de empresas, organización de empresas otra, de administración y contabilidad del sector público, tecnologías de la información y responsabilidad social corporativa, de la que es presidente el doctor Rivero y que en estos momentos pues está en sus tareas de desarrollar el tema de la sostenibilidad al que en algún momento, pues posteriormente voy a hacer referencia, sobre todo por el nombre que tiene, digamos, la presentación que les estoy indicando. Otra de las comisiones se dedica a las nuevas tecnologías y contabilidad, etcétera. Si tienen interés en verlo, pues está ahí indicada la dirección de AECA. Bueno, esta comisión de responsabilidad social corporativa, sin perjuicio de lo que escuchen posteriormente, pues, digamos, propició el que existiera, digamos, ya una plataforma propiciada por la asociación, cuya también dirección ahí está, digamos, para animar a las empresas que con carácter voluntario pudieran hacer informes sobre la responsabilidad social corporativa. Tanto es así que cuando en el ámbito de la Unión Europea se emitió una directiva, directiva es el nombre que recibe una ley europea, pero que luego cada uno de los países integrantes, que ahora somos 27, pues tiene que ir incorporando a sus leyes, al menos en aquella parte que no tuviera reconocida hasta ese momento. En esta, digamos, cuando España, digamos, incorpora esa directiva, no muy rápidamente, porque ven que esta es del 14 y lo hizo en el 18, pues, digamos, en el preámbulo de la ley, pues se hizo referencia a esta plataforma de AECA, porque en definitiva era lo disponible con carácter de información en ese momento. De todas maneras, pues cabe resaltar que de esa época, pues la aplicabilidad de esa directiva venía siendo escasa, porque no había normas precisas y porque además era difícil la comparación interempresarial. Cada empresa informaba sobre ello, pero a su estilo y manera. Con lo cual, pues se hacía necesario que desde el ámbito de la Unión Europea se emitieran unas normas de información sobre sostenibilidad, que finalmente han llegado, y a ellas haré referencia. Esas siglas NEIS son Norma Europea de Información sobre Sostenibilidad, o SRS, que responde al nombre en inglés, European Sustainability Reporting Standards. Bien, en un principio el proyecto este europeo, pues como ven ahí, que se lanza en el año 2023, pues se las prometía muy felices de acabar el 1 de enero de 2014
y que al final pues estuviera todo implantado. Pero lo cierto del caso que ha llegado el final de 2014 y bueno, pues sí, contamos con la directiva europea, pero los países pues se están incorporando uno tras otro y al nuestro pues voy a referirme a continuación. Eh, en definitiva, pues ese proyecto normativo sobre sostenibilidad de la Unión Europea, vamos a decir que procede o comienza a diseñarse una nueva estrategia en 2019 cuando se asume el Pacto Verde y hay una lucha contra el cambio climático. También hay disposiciones en el ámbito de las finanzas sostenibles que tratan de lograr, digamos, la purificación del medio ambiente. Eh, eh, digamos que aunque existía esa directiva europea, pues se hace necesario otra, digamos, que propicie el desarrollo de una manera más precisa. Y esa es la que tiene esas siglas CSRD, pero que no corresponden a su nombre en español, sino en inglés, que quizá pues, es el idioma más utilizado a esos efectos en el ámbito de la Unión Europea, porque en definitiva son las siglas de Corporate Sustainability Reporting Directive. Entonces, el Parlamento Europeo, una vez elaborada la directiva por parte de la Comisión Europea, introdujo ciertos cambios porque planteó que había que reducir la complejidad y la cantidad de normas, facilitar métricas, porque está muy bien hablar del tema, pero si no hay unos indicadores precisos, pues se diluyen los temas, y también incrementar los umbrales de balance y cifra de negocio, es decir, que quizá las exigencias que se planteaban en principio afectaban a empresas de un nivel demasiado escaso. Entonces, pues eso también ahora, como veremos, se ha incrementado. Bueno, en definitiva, pues aunque existe la directiva, como les decía antes, eso no quiere decir que entre en vigor directamente en los países, sino que estos tienen que asumirlo en sus leyes nacionales. Bueno, España ha elaborado un proyecto de ley nacional y que actualmente ha entrado en el Congreso de los Diputados y está allí y es de esperar que salga en un breve plazo. Pero como pueden imaginarse, pues los señores diputados tienen mucho de qué hablar, unas veces de temas de interés y otras de sus problemas, y entonces, pues ya veremos cuándo. Bueno, esto es un recuerdo de esos objetivos de desarrollo sostenible que lo pongo, pero me permiten que siga adelante. En definitiva, lo que viene a establecer claramente esa directiva es que la sostenibilidad empresarial es necesaria y la Unión Europea lo está asumiendo desde una visión, perdónenme la palabra en inglés, en español, stakeholder, pues sería terceros interesados en relación con la empresa. Quizás necesitamos muchas palabras. Y entonces, por ello, pues digamos, su deseo normativo, digamos, se dirige hacia emitir unas normas transversales que sean unos requerimientos de información general, también unas normas sobre medio ambiente que atañen al clima, la polución, el agua, biodiversidad y economía circular, unas normas sociales que afectan a la plantilla, a la cadena de valor, a la que me referiré luego, y otras a las comunidades y a los consumidores, y también ciertas normas de gobernanza que atañen a la conducta empresarial. Este intento es mucho más amplio. La Unión Europea ha comisionado a un organismo nacido en el seno de ella, que es ese que responde a las siglas EFRAG, que son siglas de European Financial Reporting Advisory Group, y este está cometiendo la tarea de emitir esas normas europeas de información sobre sostenibilidad, o con sus siglas en inglés que ya he mencionado antes. Ese enfoque pues es mucho más, pretende más que el enfoque shareholder, es decir, enfoque desde el punto de vista del accionista, que es el que ha asumido el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que también a su vez ha creado un comité o un consejo de normas internacionales de sostenibilidad.
pero que se limita por el momento a emitir normas desde el punto de vista de los accionistas. El que se pretende en Europa pues es tener en cuenta, digamos, a todos los posibles interesados, como he dicho con anterioridad. Bien, esas normas de información europea que están en curso de elaboración, pues las generales atañen, bueno, van dirigidas a las entidades de interés público con carácter obligatorio, que como ahí se indica, pues eso significa que tienen que tener un balance superior a 25 millones de euros, unos ingresos mayores de 5 millones de euros o de 5.000 millones de euros y 250 empleados, que quizá pues es el límite, digamos, más diferencial. Y al lado de estas están otras sectoriales, que son aquellas que pertenecen a un sector específico. Ahora citaré algunos, otras que irán dirigidas a las llamadas pymes cotizadas, pero bueno, digamos, porque todo lo que está por debajo de esos límites previos se entiende que son pymes. Realmente en el ámbito de la normativa española pues se considera pymes algo de más reducido tamaño. Y luego también hay otras pymes, se pretende inclusive para pymes de compañías no cotizadas, pero al menos que existan con carácter voluntario. Las normas transversales que se pretende emitir, y algunas ya lo están, son las transversales, requisitos generales o de información general, y las ambientales, pues el cambio climático, contaminación, recursos hídricos y marinos, biodiversidad y ecosistemas, uso de los recursos y economía circular, en las sociales, pues relativas al personal propio, a los trabajadores de la cadena de valor. Cuando hablo de la cadena de valor, se entiende no los trabajadores propios, sino también de los suministradores de toda clase de productos y servicios. Es decir, que por ello luego hablaremos del impacto, que es lo que significa en términos de impacto. También otras sobre los colectivos afectados, los consumidores y usuarios finales. Y en fin, también las de gobernanza, pues que atañen a la conducta empresarial. Bueno, eh, eh, como sectoriales se ha fijado como objetivo como sectores en principio, porque pueden ser muchas más, que atañen a minería, canteras, minería del carbón, petróleo y gas, transporte por carretera, agricultura, ganadería y pesca. Claro, fíjense que estamos hablando de unos posibles indicadores o de unas narrativas que sirvan como norma de aplicación para referirse a puntos concretos. Sería inimaginable que lo que se elabore para la minería pues sirva para la agricultura. Podría ser a los aspectos generales, pero no, por supuesto, en los más específicos de unos y otros sectores. También, digamos, en el ámbito europeo se ha encargado ese regulador que llamaba antes, que responde a las siglas EFRAG, era el que tenía como misión, ya que son las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera son aplicadas a las sociedades cotizadas en todas las bolsas de valores de la Unión Europea, este organismo era el que, vamos a decir, tenía que propiciar la asunción, es decir, examinarlas desde el punto de vista técnico y proponerlas a la Comisión Europea. Pues bien, a este es al que se ha encargado elaborar esas normas de sostenibilidad. Es decir, quizá han visto lo que funciona en el orden contable y está acostumbrado a hacer normas que también las haga de sostenibilidad. Pues bien, en España, siguiendo esa línea, tenemos un regulador contable, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía, que hasta la fecha tenía un comité de contabilidad, otro comité de auditoría y ha creado un comité de sostenibilidad, que será el que en su día
pues examinará las normas que vengan de Europa y dará las orientaciones, aparte también de dar algunas otras a las que me referiré con posterioridad. Un ejemplo que les voy a poner de normas eh, de información sobre sostenibilidad. Bueno, AECA, digamos, lo que en el orden contable ha venido haciendo desde su nacimiento es emitir normas contables que no tenían un carácter obligatorio desde el punto de vista legal. Eran reconocidas por los profesionales y usadas porque les entendían que tenían utilidad desde un punto de vista colectivo y además pues eran de un nivel de calidad aceptable. El regulador oficial, pues en muchos casos ha asumido estas, dándoles la forma legal correspondiente. También ese mismo ejemplo, pues pretendemos o se está empezando a asumir en el orden de la sostenibilidad y después de lo que yo les pueda decir, pues el profesor Pedro Rivero les dirá unas palabras sobre ello. Pues bien, se han hecho también, a título de ejemplo, pues he hecho una taxonomía sobre la gestión del agua en el sector de la energía, que tiene 17 indicadores cuantitativos y 8 indicadores cualitativos. Bueno, no, estos son los cuantitativos, que, bueno, no procede, que pueden ustedes examinar con más detalle, y estos son, digamos, los cualitativos, es decir, como ejemplo de lo que sería necesario. Pero claro, fíjense, si esto es para un sector como el energético basado en, bueno, pues en los saltos de agua, pues imagínate el trabajo que quedaría por delante para desarrollar todo esto en todos los ámbitos. En definitiva, pues ese informe sobre sostenibilidad, el contenido principal que se le asigna, al menos en la directiva comunitaria, es que queden claros los riesgos y oportunidades que afectan al proceso de decisión, de adopción de decisiones, que se identifiquen, digamos, o que se gestionen esos riesgos y que además se asuman desde el punto de vista del gobierno, dando lugar a los procesos, controles y procedimientos que sean necesarios. De hecho, me consta que sobre todas las sociedades que se ven más afectadas, pues están dando un giro a sus directrices internas en el gobierno corporativo de sus empresas, digamos, bajo este punto de vista. También, digamos, desde el punto de vista de que exista una métrica útil para valorar, gestionar y monitorizar el desempeño, incluido un tema como son los intangibles, mediante indicadores o narrativas. Ni que decir tiene que en muchas de las empresas de hoy día, y me puedo remitir pues, a todas estas de Internet, entre las que quizá recordarán el último traspaso de Twitter, ahora X, pues que se vendió por miles de millones de dólares, algo que en su balance pues no llegaba, digamos, ni a menos de $1.000.000. Es decir, que se estaba vendiendo pues la capacidad, lo que significaba, digamos, la posibilidad de llegar a todos esos miles de usuarios con los mensajes de esa red y de las otras muchas que puedan producir trabajos o servicios, productos o servicios asociados al comprador. También un punto que quiero destacar y que lo he mencionado antes es este de la doble materialidad, es decir, el impacto en la cadena de valor. El impacto financiero ha sido tradicional, es decir, se considera que la información financiera, pues desde el punto de vista de auditoría, pues tiene que ser importante. En una traducción en el contexto profesional, esa materiality se ha traducido por materialidad, sería importancia relativa importante. Pues bien, pero ahora ya no solamente es desde el punto de vista financiero, sino el de la cadena de valor, es decir, que el que fabrica zapatillas, si digamos le están haciendo el trabajo en un país subdesarrollado y tiene empleados que no cumplen las condiciones requeridas en el ámbito de la Unión Europea, estaría dejando de cumplir con las directivas y las leyes que ahora se están introduciendo. Y por lo tanto tendría que exigir que se cumplieran, es decir, el penalizado aquí sería él, lo cual quiere decir que esto
pues tiene una trascendencia importante y obliga a las empresas a descender hasta donde pueden, digamos, en la cadena de valor. Quizá a título de ejemplo, les recuerdo, pues creo que, ya no recuerdo quién fue, una de las principales empresas vendedoras de material deportivo, de zapatillas deportivas, pues fue denunciada porque en un país asiático, que creo recordar era Bangladesh, pues estaban fabricando las niños y entonces, bueno, eso tuvo una repercusión. Ahora no solo tendría una repercusión, sino una sanción, al menos en el ámbito de la Unión Europea, muy importante. Bien, quizá esto es repetitivo lo primero, simplemente me gustaría decirles que ese reporte sostenible, ¿dónde se encaja en el ámbito español? Aquí las obligaciones formales para las compañías tienen que hacer unas cuentas anuales o estados financieros integrados por balance, cuentas de resultados, notas de la memoria, estado de flujos de efectivo y estado de flujos y fondos financieros y ahora y además un informe de gestión que quizá pues en el Management Report que dicen las normas internacionales existe esa obligación y entonces se puede considerar que esta sostenibilidad puede formar parte del informe de gestión, pero como un capítulo independiente o ser lo nuevo y añadido a las obligaciones que en el orden financiero existen. Y también, digamos, existe una exigencia de verificación externa independiente, que expresamente no se confía solo a los auditores, sino que, vamos, a la auditoría financiera sí, la verificación de sostenibilidad también es obligatoria y puede ser realizada por firmas de auditoría o puede ser realizada por otras, pero que cumplan los requisitos establecidos. En España o son los colectivos de auditores o son otros verificadores, como es UNE, que son las siglas de una norma española, ISO, de International Standards Organization, es decir, los que tienen emisores de normas, es decir, que tiene no ser un profesional independiente, sino independiente sí, pero que forme parte de estos colectivos. Y en definitiva, pues en estos momentos, hasta tanto se conviertan en una obligación estricta legal en el ámbito español, pues se pueden estar aplicando las normas que proceden de IFAC, o que son la IAS 5000, o las normas que proceden de organismos nacionales, ya sean europeos o nacionales, las normas de la Unión Europea que están en curso, o también el ICAC ya está, el ICAC, el Instituto de Control de Cuentas de España, está, digamos, preparando borradores, pero claro, no pueden estar aprobadas porque haría falta primero la ley española que aplique la directiva comunitaria. Pero el que tenga interés, les remito a la dirección que está ahí mencionada y simplemente prepárense para que leer 90 páginas que ha publicado como un borrador de lo que serían las normas de verificación. AECA, por su parte, pues tiene un curso que emite un diploma sobre sostenibilidad, se entiende un diploma avanzado, que tiene 4 módulos y es presencial y se hace online, que por cierto está teniendo un éxito no solo en España, sino también en Latinoamérica. Con esto, pues se pretende llegar a una empresa sostenible y se entiende que se tiene que cumplir el triple objetivo económico, social y ambiental y que sea transparente. En esto no quiero insistir porque estoy seguro que mi compañero pues, va a hacerlo con más precisión de la que yo pudiera transmitirles. En definitiva, pues prefiero poner punto final aquí y, en fin, dar gracias a todos los miembros de esta red latinoamericana de estudios de sostenibilidad que han tenido la amabilidad de invitarnos a través de mi antigua discípula preferida, Berta, que veo que tanto
en los correos que me llegan o a las páginas web que visito de Chile, de Argentina, de Perú, pues es muy, muy conocida y sencillamente pues pasarle la palabra, agradecer a todos ustedes, como les digo, y pasar la palabra a mi compañero. Gracias. Gracias, Leandro. Sí, yo había omitido eso, pero mi mayor orgullo fue lograr que aceptara ser mi director de tesis. Trabajamos en el ámbito de gobiernos corporativos y ha sido una de las personas que me permitió cumplir un sueño muy importante. Así que públicamente ahora, Leandro, muchísimas gracias. Él es una gran persona. A continuación voy a presentar al doctor Pedro Rivero, ¿ya? De quien también he hecho una breve presentación. El doctor Pedro Rivero, bueno, vamos a decir que ambos son digamos, de la cúpula de la Junta Directiva de la ECA y es el vicepresidente segundo, ya Leandro es el presidente, y el doctor Pedro Rivero es además doctor en ciencias económicas y es catedrático de economía financiera y contabilidad de la empresa en la Universidad Complutense. Es doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Real Academia de Doctores, expresidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA. Fue consejero de la Red Eléctrica de España, REE, y de la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, OMEL. Fue vocal del Consejo Rector del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y ha formado parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía, CNE, entre otros. Ya ahí ven ustedes por dónde va su especialización. Expresidente de Liberbank, actual Unicaja, en España, y ha sido vicepresidente y exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, además vocal de la Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Actualmente es miembro de la Junta Directiva, como les decía, de AECA y además es presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa RSC. Y tiene múltiples publicaciones, libros, artículos y también reconocimientos, lo mismo que ha ocurrido con el doctor Cañivano. Doctor, por favor, haga uso de la palabra. Bien, pues estamos ya. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias. Me uno a las palabras del profesor Leandro Cañivano por la invitación y, por mi parte, además de que me dejó ver sus transparencias antes de preparar las mías, intentaré que sean un complemento de lo que él ya ha expuesto. Lo que sí recibimos fue vuestro encargo de decir qué era el informe empresarial de sostenibilidad, el informe empresarial de sostenibilidad y qué estábamos haciendo en Europa, tanto los reguladores como en nuestro caso la ECA, que, como ha dicho él, es la Asociación Española de Contabilidad y Administración. Dentro de ellos, pues tenemos la organización que él ha dicho. El objetivo, ¿cuál es? La primera transparencia, la mía, yo la he titulado Anticipando el futuro, porque creo, él lo ha dicho también, que desde el principio AECA se creó para esto, para que ver la opinión de la academia, universidad y profesionales sobre los temas que iban a venir y iban a afectar a la contabilidad y a la administración y organización de empresas. Por eso había que hacer la idea, lo que justificaba y justifica la existencia de AECA era fundamentalmente, y está bien desarrollar propuestas que hagan desde los organismos oficiales, pero sobre todo hacer posible anticiparse y poner a su disposición aquellos elementos que permitan hacer una mejor regulación.
Nosotros en castellano, a diferencia del inglés, español, tenemos muchas adhesiones para matizar los temas. Decimos que una cosa es la regulación, otra cosa es la normalización, y ambas corren el peligro de la intervención, del intervencionismo. Entonces, hacía falta, y el tiempo nos ha dado la razón, algo compuesto por los afectados, como he dicho, los investigadores y los profesionales, alguna entidad que fuera diciéndole, oiga, está bien la regulación, siempre que sea para que el mercado funcione mejor. Está bien la normalización, siempre que sea, por ejemplo, para que nos podamos comparar y podamos saber dónde estamos y podamos utilizar un lenguaje común. Pero, en principio, al menos desde la asociación y de televisión, intervención también, por favor, cuanto menos, mejor. Si las cosas funcionan, mejor déjelas que funcionen o haga las propuestas necesarias, como son la buena regulación y la buena normalización, para que esto funcione. Como ven, por razón de la entidad, ya lo ha dicho Leandro y no insistir en ello, las comisiones, la sostenibilidad lo que ha venido es recogiendo la transversalidad a la que ya se ha referido, pues naturalmente la sostenibilidad afecta a todas las comisiones que tenemos en la ECA, incluso a alguna que faltaba, como la de RSC, que es de las últimas que se constituyó precisamente por los avances que iba en la contabilidad y los sistemas organizativos. El salto que tenemos que dar ahora, había puesto en la transparencia anterior, perdón, que nos anticipamos en su momento a la normativa que dio lugar al plan contable del 73, con una serie de... Y nos volvimos a adelantar con el llamado en España libro blanco, que elaboramos justo, de acuerdo con el ICAC, justo para que, si había que reformar el plan del 73, cuáles eran lo que había que modificar o lo que había que mejorar en función de esos conocimientos profesionales, académicos y científicos. En la información contable, estamos ahora en el salto desde lo que era la información contable tradicional a lo que es el informe corporativo de sostenibilidad. Y aunque no tengo mucho tiempo, si me permiten, yo siempre digo, para que veamos la necesidad de precisión en el lenguaje para no interferir en vez de ayudar, digamos, lo veremos luego, pues estamos con el tema de los stakeholders. Stakeholders que, como viene del inglés, pues hay que traducirlo y se acepta en español, pues lo de grupos de interés. Bueno, grupos de interés, pero me dijeron una vez algo para que veamos la diferencia entre lo que es interés. Dice, bueno, en inglés, si hay un plato típico, es el huevo frito con bacon. Bueno, en el plato, el huevo frito con bacon, la gallina y el cerdo son stakeholders, están interesados. En castellano, sin embargo, la gallina está concernida y el cerdo está implicado. Aunque los dos sean stakeholders, los dos están interesados. Aquí pasa igual. El informe de la información contable tiene que dar lugar, como ha dicho mi compañero, el presidente Leandro, tiene que preocuparse del balance de situación, el estado de flujo de energía, etcétera, etcétera. Pero además añadimos ahora el informe corporativo de sostenibilidad. Es decir, algo que antes era una situación, es decir, muy bien, sí, eso es lo que tiene la empresa y eso es lo que ha ganado o ha perdido, pero ¿puede seguir funcionando o no? Pues el informe corporativo de sostenibilidad debería de contener la información necesaria para que una empresa, que como sabemos es una capacidad actividad instalada con una actividad continua de generación de valores añadidos y que transforma financiación en inmovilización o inversión,
para volverla a transformar en disponibilidad, todo este proceso de fondos y flujos, mediante las actividades de aprovisionamiento, fabricación, venta y cobro, etcétera, pero también es un lugar de encuentro, porque es un lugar donde se tienen que encontrar los stakeholders, todos, los internos y los externos, para poder operar con eficacia y eficiencia en un sistema de economía social de mercado. Aquí tenemos ya tenemos un primer tema. Por un lado, los desarrollos tecnológicos y de comunicación nos llevan a la globalización de los mercados, pero la regulación y la normalización es distinta en los distintos ámbitos nacionales o internacionales. Es decir, no es lo mismo el mercado europeo que el mercado chino o que el mercado soviético, por decir algunos, o el mercado latinoamericano igual parecido al europeo. Es decir, ¿para qué sistema hablamos? Porque es importante, el informe tiene que decir si la empresa es sostenible, es decir, si la empresa puede seguir funcionando con eficacia en un sistema concreto de mercado, no en cualquier sistema. Por eso, primer cambio es que pasamos de que los componentes de la empresa, que eran los factores de la producción, tierra, trabajo, capital, legada, herbit o por ahí, a los stakeholders, interesados internos y externos. De ahí la doble materialidad a la que también se ha referido Leandro, de cuál es el resultado interno, cómo afecta a la producción, pero también cómo ésta afecta a terceros, medio ambiente, sociales, etc. La verdad es que ¿para qué se reúnen los stakeholders y cómo se relacionan con ellas los stakeholders externos? Pues muy bien, pues se relacionan precisamente por dos motivos. Uno, para colaborar en la obtención de los valores añadidos, es decir, con el propósito de obtener riqueza. Es decir, y en competencia entre ellos, hablábamos del mercado competitivo. Y en segundo lugar, también participan para procurar, dicho en términos coloquiales, llevarse la mayor parte de la tarta, que son los valores añadidos. Es decir, el reparto, el empleado quiere el mejor sueldo, el accionista el mejor dividendo, el proveedor el precio más alto y el cliente el precio más bajo. Y ahí tiene que haber. Por eso, la empresa solo es sostenible, primero, si consigue que acudan y participen todos estos stakeholders. No unos sí y otros no, todos. Y luego, una vez que se han juntado y participan en la creación de riqueza, el empresario tiene que elegir. Además, tiene que coordinar, tiene que elegir más máquina, más capital humano, más una materia prima, otra materia prima, más calidad, menos calidad. Es decir, tiene que elegir. Elegido el objetivo, tiene que coordinar organizadamente. Y por último, tiene que ser de árbitro al repartir lo que se haya conseguido producir y vender y cobrar entre todos. Para que funcione y sea efectivo. Si solo uno de estos stakeholders no acude o no participa, no es que la empresa vaya mal, es que no existe. No se puede concebir una empresa sin clientes, o una empresa sin empleados, una empresa sin proveedores, etc. Pues bien, la contabilidad, en principio, comprende tanto lo que pasa y hay que informar al exterior, normalmente este nivel de normalización que son los planes contables, como concreción de esa normalización, y que en general es de obligada publicación, y la interna o analítica, generalmente no obligatoria y no necesariamente de obligada publicación. Todo ello es el ámbito de la contabilidad. Por lo tanto, nos hablábamos de y cómo enfocarlo, el informe sobre sostenibilidad empresarial, para poder juzgar sobre si la empresa es sostenible o no. Pues la idea en la que estamos trabajando en la ECA es esta del umbral de la sostenibilidad empresarial. Es decir, cuáles son los mínimos elementos que una empresa debe poder
reportar para justificar que puede seguir funcionando. Partimos de algo muy sencillo, muy concreto. Primero, que los datos respondan a lo que queremos, es decir, queremos saber si la empresa es sostenible. Bueno, pues no todo lo que hay en la contabilidad es empresa. Hay una parte que es sociedad. ¿Por qué? Porque es propiedad de una serie de señores que tienen unos activos dedicados a la actividad productiva y a la recreación empresarial y otros ajenos que no participan en el proceso de producción, que por lo tanto tienen una vida económico-social y separada, aunque se haga por el mismo propietario, y por eso lo primero es lo que llamamos clasificación funcional, que nos tiene que llevar a distinguir lo que es el balance societario, que incluye los bienes de la propiedad y la empresa también de los propietarios, y lo que es de la cuenta de resultados, que es la societaria, el total de la que hay, y la analítica, la que corresponde a ingresos y costes necesarios para la actividad productiva que llamamos empresa. Como hasta queremos hablar sobre la sostenibilidad empresarial, pues también tenemos que decir, y cuando una empresa, esa que hemos aislado en la información, podemos calificarla de sostenible, pues si en la normativa europea, que es lo que ustedes nos preguntaban, la normativa europea se han producido, como ha recordado el profesor Cañivano, una serie de directivas que en algunos casos se han interpretado, a mi juicio, esto ya es un juicio personal, no es de AECA, a mi juicio se han interpretado más ampliamente o más limitativamente. Es decir, salió primero la normativa sobre información financiera, porque es primera, y luego salió, basado en el Pacto Verde, como era recordado, una directiva que añadía las exigencias, digo que añadía, las exigencias no financieras, fundamentalmente ambientales, sociales y de gobernanza. Pero fíjense que si uno lee esta directiva, lo que yo lo miro son directivas modificativas, no sustitutivas. Es decir, estas directivas que ha sacado la Unión Europea y cuya relación ha hecho el profesor Cañivano, lo que hacen es completar las que había. De hecho, la mayor parte de ellas lo que hacen es o desarrollos nuevos de lo que son las directivas, pero en el fondo es añadir a los objetivos financieros y económicos los sociales y ambientales. Por eso nosotros decimos, si el informe de sostenibilidad tiene que informar sobre si la empresa es sostenible, tenemos que definir o ver la empresa como lo que calificamos desde AECA ya hace veintitantos años en el informe correspondiente, empresa RSC, es decir, empresa que se preocupa de tres cuentas de resultados, la triple bottom line, de resultado económico, resultados ambientales y resultados sociales, que es gobernada con criterios ASG, es decir, criterios que tienen en cuenta respecto al medio ambiente, a los aspectos sociales y a las gobernanzas, y que persigue los objetivos ODS, a que también se ha referido de Naciones Unidas, algunos, los que le corresponden, es decir, lo tienen en cuenta. Ahora, por tanto, para ser sostenible, no basta con tener resultados, no basta tener resultados económicos y financieros. Ahora bien, lo que yo niego es que sin ellos merezca ni siquiera la pena hablar de los otros, porque la empresa ni existiría siquiera. Luego, si hay un informe de austeridad empresarial, tiene que informar de cuáles son esos mínimos necesarios y los óptimos objetivos. El otro concepto que dijimos desde el principio, desde hace más de 20 años, en la definición de responsabilidad social corporativa de ECA, era que esta tenía que ser integración voluntaria en la estrategia y actividad de la empresa de los resultados económicos, integrar voluntariamente en esa estrategia la consecución de resultados económicos, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.
por qué? ¿Y por qué voluntaria? Voluntaria, ¿por qué? Pues porque el umbral o mínimo, como del que ahora hablamos, como base para la sostenibilidad empresarial, obligatorio, es el mínimo que voluntaria o involuntariamente hay que aceptar y hay que cumplir. ¿Para qué? Pues como toda ley, para que sea posible la convivencia, que en este caso es la competencia y concurrencia a los mercados libres. El resto de lo que haga la empresa, sin el mínimo, la empresa lo que tendría que hacer era dejar de existir. Si no tiene eso mínimo, pues, ahora bien, eso no quiere decir que sea lo mejor que pueda hacer. Lo puede hacer mucho mejor. Pero si lo hace voluntariamente, una lo hará más, otra lo hará menos, y tendremos la base de la competitividad. Es decir, el que lo haga mejor tendrá más ventajas competitivas que el que lo haga peor, todos cumpliendo el mínimo, pero el mercado decidirá quién premia más y a quién premia menos. Integra, por lo tanto, la sostenibilidad empresarial, en nuestra opinión, integra la sostenibilidad económica, la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad del sistema de gobernanza. Por eso, pues hay que hablar de los umbrales en cada uno de estos aspectos de la sostenibilidad. Y partimos del que ya conocíamos históricamente, que es el punto muerto o umbral de la rentabilidad, punto muerto económico. Es decir, la empresa como mínimo tiene que tener los ingresos igual a los costes, incluido el coste del capital propio. Pero no basta con que eso siga. Además, si tiene que competir, tiene que mejorar cada día su eficiencia. Es decir, tiene que conseguir la máxima, mejorar la relación entre ingresos, que son las satisfacciones, y sacrificios, que son los costes. El camino desde este mínimo umbral de rentabilidad hasta el óptimo de la explotación de la empresa, donde, como sabemos, el ingreso marginal es igual al coste marginal, es el camino que la empresa tiene para recorrer, para competir y para situarse por encima del umbral y, por lo tanto, con mejores ventajas competitivas. En lo que respecta a la financiera, pues el mínimo nosotros lo fijamos de momento, en discusión en la comisión y en la propia asociación, en el llamado coeficiente básico de financiación, es decir, en una financiación que sustente la capacidad instalada de la empresa y sus rotaciones de funcionamiento, de forma que se eliminen la necesidad de refinanciaciones. No por razón de coste, que esas están bien, sino la necesidad de tener que pedir préstamos para pagar vencimientos de otros préstamos porque no se tiene liquidez suficiente cuando llega el vencimiento de los primeros. Para eso, algunas empresas, sobre todo cuando las circunstancias externas, como las que han venido ahora con la pandemia, con el Pacto Verde del Cambio Ambiental, con las guerras, etcétera, hace falta ayudas que tienen que ir transitorias, que pueden tener y que tienen que tener formas o subvenciones, avales, evitando las empresas, ya que se está vulgarizando, llamadas zombies, es decir, empresas que no cumplen las condiciones anteriores y que, por tanto, solo existen porque existen las ayudas. No, las ayudas son las que tienen que ser adecuadas en tiempo, en cualidad y en cantidad para que se pase por razones externas de una situación no sostenible a otra vez sostenible, no para que se mantenga una situación insostenible o, como lo hemos calificado, de zombie. Ese camino es que la financiación, y lo digo la financiación permanente y a largo plazo tiene que ser por lo menos igual a 1, es decir, a la inversión permanente y a largo plazo. Si es igual a 1, puede seguir funcionando, es sostenible. De 1 en adelante será una situación de mayor confort financiero y, por lo tanto, de mayor estabilidad o solvencia. En cuanto al ambiental, y aquí estamos siempre definiendo umbrales, los mínimos. Pues bueno, el origen del ambiental ya saben que estaba en el famoso informe
de la presidenta noruega sobre sostenibilidad y que enseguida, gracias a ustedes, y ustedes, latinoamericanos, le encontramos una palabra española que era la sustentabilidad. Es decir, se suponía que el planeta era sustentable por sí mismo y que el hombre el hombre y la mujer, pues no vamos a hablar solo de la mujer cuando nos conviene, el hombre y la mujer lo habíamos estropeado hasta hacerlo insostenible y se trataba de recuperar la actitud de hombres y mujeres para que se volviera a, a, recuperar su condición de sustentabilidad. Por eso se estableció el objetivo climático en lo que, el Acuerdo de París de 2015, en que para el año 2050 había que tener emisiones cero netas de dióxido de carbono, de CO2. Para ello se desarrolló la Agenda 2030 y los llamados famosísimos aquí, una vez más, yo los llamo objetivos 55 sectorizados, aunque en Europa, por lo mismo que ha dicho del idioma inglés antes mi compañero y amigo Leandro, los llaman 55, pero son 55 los objetivos que tenemos ahí, basados a su vez en los 17 ODS de Naciones Unidas, más las 170 tareas que ya se han desarrollado y que está provocando, en algunos casos, la desafección. Yo no conozco a nadie que se oponga a los 17 objetivos, pero sí conozco a muchos que se oponen a las medidas concretas que dicen responder a esos objetivos, a las tareas. Y ahí es donde estamos en la discusión mundial. Naturalmente, el medio ambiente tiene que tener en cuenta también la economía circular. ¿Y qué proponemos como umbral de la sostenibilidad? Oiga, en contabilidad y en administración ha habido siempre una programación, que son los presupuestos, pues técnica presupuestaria, en el que se dice, oiga, el objetivo es el 2050, bueno, ¿yo qué voy a hacer en mi empresa de aquí hasta entonces y hasta el 2030 para poder seguir existiendo en el mercado? Bueno, pues este sería el mínimo legal. El mínimo legal, el legal es obligatorio, pero yo me puedo poner eso. Nadie me dice que tengo que llegar al 2050 sin emitir CO2 y su captura, es decir, CO2 divisiones netas cero. Pero yo puedo llegarlo en el 2040. Y por lo tanto, mire, mi programa, si le cumplo, hace que tenga usted más confianza en que yo soy sostenible. Hay que tener en cuenta también, unos elegirán las energías renovables para cumplirlo, otros van por la neutralidad tecnológica. Sabemos que, por ejemplo, los petroleros prefieren ir haciendo combustibles de menos emisiones y, en cambio, los eléctricos prefieren cambiar el sistema de generación de fósiles e ir directamente al aire, al sol, a la energía fotovoltaica, etc. Muy bien, pero todo eso supone inversiones, supone financiación y tiene efectos sobre la sostenibilidad empresarial. En Europa hemos decidido, ya que nos preguntaban ustedes, en Europa la normativa se basa en el principio de el que contamina paga. Por lo tanto, si usted contamina, lo cual en este caso, los estadounidenses lo han cambiado, y en este caso, no digo en todos, pero en este yo estoy de acuerdo con ellos. Ellos dicen, no, a mí no me importa, eso de que el que castiga paga, no, porque entonces los ricos pueden pagar y contaminar. Yo prefiero decir, no, el que no contamine, cobra. Y es la gran diferencia. Es decir, que te le doy incentivos, ¿para qué? Para que su empresa, si no es zombie, haga inversiones que contaminen menos y yo le pago por la diferencia, le doy una prima por la diferencia para que usted pueda cubrir su rentabilidad.
Naturalmente, la sostenibilidad es siempre en distintos mercados y tiempos. Por ejemplo, y en el medio ambiente eso tiene mucha importancia. Una central de carbón en Europa hoy no se podría construir, en Europa, en España por lo menos, no, o en Alemania, no se podría construir porque no habría nadie, porque está prohibido quemar carbón, luego nadie construiría para eso. Pero yo no estoy muy seguro de que en China pase lo mismo. Y sin embargo hay empresas chilenas, españolas, europeas, que están produciendo y vendiendo aquí y en China. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de sostenibilidad. En lo social, se ha referido ya a él, pues hay un tema que estamos metiendo que es lo que decíamos antes, el cómo se reparten los valores que hay de la empresa entre los stakeholders internos y externos. Pues esa información de un año a otro, como si ha mejorado o no, si ha recibido mayor parte de la tarta unos u otros, etc. La doble materialidad, cómo me afecta a mí, a mi programa de actuación, el exterior, y cómo afecto yo con mi actuación en el exterior. Teniendo en cuenta siempre también los valores de economía nacional, emocional. ¿Por qué? Pues porque se habla mucho de coste de capital y coste de oportunidad. Pues bueno, a veces el coste de capital suele ser inferior al coste de oportunidad. ¿Cuándo? Pues cuando hay otras oportunidades de obtener una rentabilidad mayor. Pero siempre, por a veces, el coste de oportunidad puede ser menor, puede ser incluso menor y aceptable del coste de capital. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, en la empresa familiar. Alguien puede preferir y ganar menos, pero trabajar en su empresa, que ganar más y trabajar por cuenta ajena, etc. Se trata, en definitiva, de buscar indicadores de incremento de capital social. En la economía social, pues en la economía social, las llamadas entidades de economía social, que también es confuso. En AECA lo hemos separado bien. Tenemos una sección dedicada a las cooperativas y otra a las entidades no lucrativas, porque o bien hay empresa o no hay empresa. Las dos tendrán que cumplir las misiones sociales, pero las exigencias o umbrales para unas, como las cooperativas, son muy distintas a las que pueden pedir a una fundación o otra entidad sin ánimo de lucro y sin empresa formal. En gobernanza, pues conocimientos del Consejo de Administración, que entre todos ellos conozcan el negocio, entre todos haya la formación suficiente, la igualdad de géneros y sobre todo, a nosotros nos importa mucho la igualdad de oportunidades para que el género, sea cual sea, tenga las mismas posibilidades de desarrollo. Los códigos de buen gobierno, que son las recomendaciones de cómo debería ser una buena gobernanza, y la ley de capitales, que dice lo que es obligado de esas buenas, pues ya por ley, pues para el umbral, la ley sería el umbral y el código de buen gobierno el límite por el que cada uno podría mejorar la gobernanza. Se trata también aquí de mejorar el capital humano y el capital organizacional. Hay mucha dificultad para establecer mínimos y óptimos, naturalmente, pero hay que procurar como mínimo ver cuál es la independencia de los gestores en los consejos y cuál es la influencia de estos en la gobernanza de la empresa. En conclusión, terminamos. La aceptación del principio de auxiliaridad empresarial, tomando del cuidado del planeta en la década de los 90, ha cambiado. El paradigma de la viabilidad o empresa en funcionamiento, al añadir a los requisitos económico-financieros mínimos los correspondientes mínimos a los límites ambientales, sociales y de gobernanza. La normalización y su exigencia obligatoria legal, más la voluntaria, las dos, ofrece un amplio campo de transparencia y eficiencia de la gestión, que va asimismo desde los mínimos de subsistencia empresarial, el umbral de la sostenibilidad, de obligada aceptación por exigencias del bien común y de la convivencia, hasta los óptimos que ofrecen ventajas competitivas en la competencia de los mercados organizados y convenientemente regulados.
La regulación, formalización y transparencia deben contribuir a que el sistema general de libre circulación de bienes, capitales y personas se potencie, ya que en otro caso el sistema socioeconómico general perecerá en una economía globalizada. La investigación y su aplicación deben contribuir a preservarlo. Efectivamente, el futuro ya no es lo que era. Se ha dicho muchas veces. Ahora sí que ya no es lo que era. Y, por tanto, o bien lo conservamos y sostenemos voluntariamente, o se sustituirá por otras alternativas que hoy desconocemos, pero que no auguran mejoras contrastables. En nuestras manos está el tomar una u otra dirección, mejorar la situación actual o caminar hacia el vacío por desconocimiento del futuro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rivero. Bueno, a los asistentes, a quienes agradecemos su presencia, quiero pedirles que le demos un aplauso a los expositores porque nos han ilustrado de la situación europea de una manera no solo informativa, sino que bastante crítica. Así que Pues muchas gracias. Bueno, y además los próximos minutos voy digamos, durante 10 minutos por lo menos, invitamos a los asistentes a hacer preguntas o comentarios, porque recuerden que este es un Ateneo y el Ateneo tiene, ¿verdad? Como objetivo y su verdadera profundidad está en, por un lado, que sea una instancia de aprendizaje, pero también de reflexión y de construcción de nuevo conocimiento. Así que desde esa perspectiva, ustedes están los micrófonos abiertos, eso lo está manejando Isabel, ujú, y pueden levantar su manito para que puedan expresar sus preguntas a los expositores o bien hacer alguna reflexión. ujú. Lucy levantó la mano. Ujú, Lucy, Además de, ahora sí me escuchan, sí. además de agradecer, bueno, y de, no sé, apreciar tanto la generosidad de los expositores, a mí me gustaría hacer una pregunta en relación a lo que el doctor Pedro en estos últimos momentos habló en relación con indicadores, que es un tema que nosotros acá en América Latina trabajamos. Yo le quería preguntar si conocen si hay indicadores que otorgan puntajes, debería ser ponderado sobre las distintas actividades. Hacíamos recién mención que hay umbrales, ¿no es cierto? Que es lo mínimo y que uno tiene que tener expectativas. Pero seguramente esos umbrales en la minería son muy diferentes a lo que usted hacía referencia de las cooperativas y otras entidades no lucrativas como las fundaciones. Y bueno, si hay algún tipo de estudio en relación a eso en particular. Si lo hubiera, AECA ya no estaría ahí. Entonces, precisamente porque es un campo de investigación abierto, hay algún indicador, algunos, por ejemplo, en el tema de gobernanza. Bueno, pues que el 50% sean hombres y el 50% mujeres. Bueno, Bueno, pero eso, pues, ¿y por qué no? Yo por eso preferimos hablar, miren, no, igualdad de oportunidades. Tienen que ser el 80% mujeres y el 20% hombres, que lo sean. En lo ambiental, es que no, ahí tenemos, por lo menos tenemos un objetivo en Europa. Por lo menos tenemos un indicador. 0 emisiones netas de dióxido de carbono en 2050. Rebaja, rebaja respecto a 1990, que era preindustrial, rebaja del 45% en emisiones de CO2. Es un objetivo global Ujú, para toda la Unión Europea. ¿Qué puede hacer cada país? Pues hay unos planes nacionales. El caso el español es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se fija incluso 5% más de eso europeo. Indicadores que Estados Unidos no tiene porque no se comprometió,
que no tiene la Unión Soviética, que no tiene China, Rusia ahora. y por lo tanto que lo tenga Europa y que no tienen las empresas. Porque sí, Europa dice, vamos a tener globalmente, España, vamos a tener globalmente ese 50%. Sí, bueno, pero ¿y cuánto tiene que, cuánto debería de aportar a ese mi empresa? Ahí no los hay. Por eso nosotros estamos ensayando la técnica presupuestaria. Es decir, mientras no haya indicadores aceptados por los mercados, por ejemplo, en el caso de los objetivos económicos, lo hay muy claro, lo hemos dicho. Es decir, usted mínimo precio de venta igual a precio de coste. Mínimo. Máximo. Hasta donde su capacidad de... ¿Cuál es su capacidad? Pues si la función de costes de la empresa es la normal, pues usted hasta el óptimo de su explotación. ¿Y cuál es el óptimo de su explotación? Pues el nivel de producción en el que el ingreso de la última unidad vendida es igual al precio de coste de la última unidad fabricada. Pero en lo ambiental hay una referencia solamente por... Luego, lo que yo tengo que hacer es un plan para cumplirlo. Más acelerado o menos acelerado. Eso está en la voluntariedad. Y lo que nos faltan son esos indicadores que nos digan que vamos caminando hacia adelante o hacia atrás en lo ambiente, en la gobernanza, sobre todo. En España tenemos, al menos en las entidades financieras, hay estas dos cosas que he dicho. Está los códigos de buena conducta, que dicen 30 normas. El Consejo debe de ser independiente, el Consejo tiene que conocer la materia, el Consejo tiene que reunirse adecuadamente, el Consejo tiene que cobrar dice principios de buen gobierno. Y de esos principios luego pasa a ley, es decir, a obligado cumplimiento alguno. Pero Esos que pasa son los que nosotros llamamos umbral. Es decir, lo mínimo es cumplir la ley. Pero a su vez, en los sociales o en otros aspectos, la propia ley, el EFRAC, al que se ha referido, está trabajando en ello. No tenemos taxonomías, pero no indicadores ni métricas. Entonces, hombre, lo cual, como decimos en los ámbitos universitarios, pues lo cual es un inconveniente porque no somos capaces de medir. El profesor Cañivano se ha referido a los intangibles. Bueno, pues es que, ¿por qué no están en la contabilidad? Porque no estamos muy seguros de cómo medirlos. Pero habrá que medirlos. bueno, ahora hay un proyecto lanzado por la propia Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad Sí. de avanzar en el conocimiento. Ha creado un proyecto, digamos, tratando de revisar cuáles son los nuevos intangibles que se han creado. Porque, claro, las normas internacionales aplicables pues datan de antes de este siglo. Pero respondiendo a su pregunta, que no nos guardamos ningún secreto. Claro. No lo tenemos. Claro. Como no lo tenemos, lo mejor que podemos acordar es trabajar juntos a ver si lo conseguimos. Claro. Pero bueno, lo que sí es cierto que en el ámbito, por ejemplo, de las sociedades cotizadas, ha cambiado mucho, la estructura de los consejos de administración ya. ¿Por qué? Pues porque quieren presentar una imagen de que haya ambos sexos, de que haya consejeros independientes que proceden del mundo del conocimiento, la industria, etcétera, etcétera. Es decir, no es un clan de amiguetes que nombra al presidente, no, eso ya ahí en ese ámbito. Leandro, pero tenemos, por ejemplo, en ese tema en concreto, en ese tema tenemos el hueco al que se está refiriendo, un hueco clarísimo. ¿Cuánto tiene que tener una empresa? Por eso nosotros vamos al mínimo, al umbral. ¿Cuánto tiene que tener una empresa sostenible?
de económico, de financiero, de social, de ambiental, es decir, cuáles son los coeficientes de ponderación. Porque la norma europea, hasta donde ha llegado, es a decir en su reglamento, oiga, hay que poner interés en lo económico, en lo financiero, en lo ambiental y en lo social. Dice, ¿cuánto? Dice, el máximo posible. ¿Pero cómo el máximo posible? Dice, sin que afecte negativamente a los otros. De luego es un máximo relativo. Pues claro, porque efectivamente, por ejemplo, en el tema ambiental, que es el que más me ha tocado a mí profesionalmente, hombre, Tesla está dedicada a energías renovables. Por lo tanto, debería de estar la primera como empresa sostenible porque además gana mucho dinero. La primera. Está muy abajita. ¿Por qué? Pues porque la gobernanza es un desastre. Ahí solo manda Elon Musk. Por lo tanto, todo esto de género, participación, de todo esto no fuera. Social, no. Vamos únicamente yo he hecho hago una criba total. De hecho, en las empresas de ranking, las empresas de ranking sitúan por delante de Tesla, por ejemplo, a Exxon, que solo usa combustibles. Pero el programa de Exxon para el año 2050 es intentar llegar a combustible con emisiones cero. Y por lo tanto, la gobernanza y la estrategia está muy premiada en el mercado. ¿Cuáles son los indicadores? Es que yo más creo, creo que podemos sacar esos indicadores como los que estamos hablando, no métricas. No métricas. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decíamos de la economía emocional. A ver, ¿cuánto vale para el padre la empresa familiar en la que quiere colocar a su hijo? En cambio, ¿cuánto vale en el mercado? Lo que gane. Porque el que la vaya a comprar, si no es el hijo, le da valor cero a la parte emocional. Es decir, ¿cuánto vale una empresa familiar pues como si no fuera familiar, en el mercado? Claro, bueno, oye, Claro, lo que pueda ofrecer como si en no el fuera mercado, familiar. claro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo, por el hecho de que sea tuya, Sí, no pago nada, no pago nada. Pasa a ser mía por lo que vale, sea tuya o no sea tuya. En cambio, para el hijo o para el nieto o para sí, hay pues tiene un valor. sí, un componente de adhesión. Claro, prefiero ganar menos. Entonces, eso, pero el problema le tenemos igual con la inteligencia artificial, ¿eh? Tenemos igual. Si creemos que la inteligencia artificial va a ser capaz de sustituir a las emociones, estamos perdidos. Estamos perdidos. Una cosa es que pueda generar emociones y otra cosa es que pueda sustituir a las emociones. Yo pongo un ejemplo muy claro. Yo a mis nietos, cuando les tenía aquí en España, les veía una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Ahora que están trabajando fuera, los veo casi todos los días. Casi todos los días. Me conecto con ellos, hablo por teléfono y les veo. Bueno, ¿y por qué será que ahora que les veo todos los días, tengo más ganas de verlos y abrazarlos que cuando los veía una vez a la semana? Pues con los indicadores no va a pasar eso. Aprovecho de comentar que precisamente hay un comentario, o una pregunta en realidad, de Jorge Gómez, que la hizo a través del chat, que señalaba que era preocupante que la Unión Europea no tenga aún indicadores ni métricas definitivas. Pero, Ah, pero si si es que es quieren, imposible. Claro. Si cuánto sea, vamos a ver, ¿cuántos años llevamos en el terreno contable? ¿Y cuánta normativa internacional se ha desarrollado en la bolsa de valores, etcétera? Dice, y con esto, como el que dice, acabamos de empezar. Entonces, hace falta que transcurran años para que se vaya avanzando y dando pasos en este sentido. Esa es la realidad. Es el campo de investigación. Claro. Por eso, afortunadamente, Sí. tenemos trabajo pendiente. Sí. Bueno, y cuando las empresas
sobre todo las cotizadas o las de interés, empiecen a emitir sus informes, se pueda ver si efectivamente son comparables, qué instrumentos utilizan, qué métricas, qué indicadores. Bueno, pues, Claro. pues como ha ocurrido en el ámbito contable, si comparamos las normas de hoy, la complejidad de las normas de hoy, Sí. invito a todos a que se sienten a leer alguna de las últimas normas de información Bueno, financiera en comparación con lo que existía, y es que es otro mundo, se lo claro, contamos pero son años. si Luca Pacioli hubiera pensado que podía aparecer la contabilidad analítica, se hubiera suicidado. Ortuglio también. Voy a aprovechar a propósito de lo que hablaban de investigación, bueno, de presentar a Carmen Verón, que tiene la particularidad, que además que es miembro de RELE, ella es directora de un doctorado en Argentina en la Universidad Rosario de Contabilidad. Y ella quiere hacer una pregunta. Muy bien. Muy bien. Hola, buenas tardes a Hola todos. Carmen, yo te conozco. Sí, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Yo tú? muy bien, muy contenta de escucharte y de poder tomar toda tu experiencia que tienes en AECA y en todos estos campos, ¿no? Los intangibles es como tu hijo predilecto, diría yo, pero y lo que se viene con ese proyecto de intangible que mencionaste. Al profesor Rivero no lo conocía, pero es un encanto haberlo escuchado y toda su experiencia en esta temática. En realidad, es más, la pregunta mía va en una inquietud que tengo a nivel personal y por ahí ustedes con toda su experiencia, la comparto con ustedes para ver cuál sería su reflexión, ¿no? Nosotros en este punto estamos todos hablando de la problemática de el tema de la revelación, el tema de cómo medir los umbrales, este triple concepto de económico, social y ambiental, que le sumamos la gobernanza como un elemento fundamental para lograr esos tres objetivos. Pero hay algo que diríamos que pareciera que de eso no se habla, que es el tema del marco legal. Porque el cambio, el gran cambio que estamos sufriendo, no sufriendo o estamos participando todo, porque no es sufrir, es participar en este cambio hacia la sostenibilidad, hacia la sustentabilidad, esta cuestión que mencionó el profesor Rivero, del triple bottom line, de las empresas de triple impacto. Ahí hay una cuestión que más que nada en el sistema codificado continental, que es el que también tiene Latinoamérica y mayoritariamente tiene Europa, donde hay estructuras legales predefinidas, por eso es codificado, y que tal vez es como que esa estructura legal queda chica para este nuevo concepto de la empresa. Ya la empresa no solo persigue un objetivo económico financiero, persigue otros objetivos, ¿sí? Y tratamos que en esa estructura legal calce todo, ¿sí? Y en realidad no está ocurriendo, esto lo estamos viendo con distintas iniciativas, con distintos sistemas como las empresas de bien común, como las empresas de comunidad, como las empresas del sistema B, pero no veo que exista, así como en contabilidad y en información, ahí está, diríamos como acá en Argentina, esta movida que estamos todos reflexionando y pensando y mirando los distintos modelos de reporting que tenemos en danza y demás. Esto en el tema legal, en el tema de los sistemas legales de los países o de la Unión Europea, no se está observando, salvo quiero saber de ustedes qué reflexión les merece al respecto este tema referida a la estructura legal de las empresas. Vamos a ver, en la directiva comunitaria, esta que yo le señalaba, esa CSRD, es decir, eh, eh, los 27 miembros tienen que modificar sus respectivas leyes para dar cabida. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? En España, pues tenemos una sociedad, pongamos una ley, la ley de sociedades de capital, que ese es el marco de referencia. Bueno, pues ese proyecto de ley que he dicho antes está ya en las Cortes españolas, pues que implica modificar la ley de sociedades de capital, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, para dar entrada a ese informe de responsabilidad empresarial, que tiene que ser obligatorio y en el que hay que aplicar esas normas que emanan de Europa y de los órganos españoles, pero estamos en el camino. Es decir, porque
leí hace poco que de los 27 son 13 los países que ya han modificado sus leyes. Quiere decir que si son 13 faltan 14, y entre otros el nuestro. Es curioso, el ICAC en el orden técnico ha elaborado un documento de 60 páginas que se refiere a la verificación del informe de sostenibilidad. Es decir, cómo tienen que actuar los auditores u otros verificadores. Pero todavía no puede ser legal, porque falta la ley que introduzca la obligación legal, que es, como digo, nunca la Corte. Lo que pasa es que, claro, pues el ritmo de cada uno de los países y de los políticos y de tal, pues es... Pero también es cierto que, al menos aquí, hay un plazo. Y si no se cumple ese plazo, la Unión Europea sanciona al país y le sanciona materialmente, económicamente. Por ejemplo, basta que le cierre el grifo de cualquier subvención que emana de allí para que enseguida se trate de cumplir. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos en ese proceso, claro. Si uno revisa la ley de sociedades de capital española hoy y la de hace un año, pues es la misma. Pero a lo mejor el año que viene, si ya los señores diputados se han puesto de acuerdo y votado la nueva ley, pues se habrá modificado. La inquietud que tiene la comparto. Es decir, yo trabajaba en el sector energético antes de la universidad, antes de colaborar más intensamente como ahora en AECA, porque ya me estoy retirado en los otros dos sitios. Pero sí que es cierto lo que ha planteado. Pues yo he acabado la exposición precisamente por ahí. Tenemos una oportunidad en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de ser todos buenos o mejores. Tenemos la oportunidad, pero como no la aprovechemos, nos la van a imponer. Y por eso en AECA defendemos tanto el principio de la voluntariedad, con poco éxito hasta ahora. Con poco éxito hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Pues que en la medida en que tenemos poco éxito, va avanzando la ley a más velocidad de lo que me gustaría a mí personalmente que avanzara. ¿Por qué? Porque lo mejor que podría ocurrir es que no hicieran falta leyes. Es decir, que la convivencia, que fuéramos todos buenos y no hiciera falta imponernos ninguna obligación, que fuéramos totalmente... Desde luego, yo no creo que nadie de los creyentes esté deseando de ir al paraíso para ver qué leyes tiene. Imagino que querrá ir para ser libre, digo yo. No, y por eso he terminado diciendo, en nuestras manos está, y si lo digo a las empresas, y a las empresas privadas, no a las públicas, porque son las que a veces, a base de no colaborar, por eso AECA tomó desde el principio, y dice, venga usted, hace falta en el año 73, hacia el año 70, ¿hace falta un plan contable? Hombre, sí, hace falta, porque si no cada uno informa como le da la gana y nadie se entera. Oiga, la segunda pregunta fue llamar, oiga, ¿qué hace falta un plan contable? Y ya estamos convencidos todos que hace. Hombre, pues vamos a proponer una serie de análisis para que el plan contable sea el que nos conviene, porque si no, de todas formas lo van a imponer. Entonces, aquí, eso que ahora se habla mucho, el globalismo, se confunde globalismo con pensamiento único, en mi opinión. Claro, globalismo es, la traducción mejor sería mundialización. Pero cada uno piense lo que le dé la gana, pero estamos interconectados y mundializados. Y precisamente si queremos evitar llegar de la globalización al pensamiento único, piensa por tu cuenta. Si cada uno de los miles de millones de personas que habitan el planeta piensa por su cuenta, no hay quien lo globalice.
es imposible que venga el pensamiento único, porque es imposible tener. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, oiga, usted informe. ¿Informe qué? No lo que yo le obligo, que lo que yo le obligo, por supuesto, que le obligo porque como mínimo, la sociedad tiene derecho a saber eso. Ahora, usted dice que es mejor que esta otra empresa, ¿no? Y que debe ganar más dinero, y que debe tener mejor crédito, y que debe tener mejores clientes, y que debe tener mejores proveedores. Y, pues, ¿cómo los trata usted? Bueno, Así ¿Publique es. usted? Un comentario, perdón, Berta, un comentario adicional a lo que mencionaba Leandro. En Latinoamérica, con respecto al sistema legal, a la estructura legal, se están generando en varios países de Latinoamérica lo que se llama el registro de las sociedades BIC, que son las sociedades de beneficio de interés colectivo, ese concepto estaría asociado a empresas de triple impacto que busca un objetivo económico, social y ambiental, pero es un registro voluntario en ese sentido, ¿sí? Pero Permitiendo que esas empresas puedan manifestar su voluntad de tener este triple objetivo, ¿sí? yo niego la mayor. Es que no son entidades de interés social. Es que la que no tuviera ese interés había que cerrarla. Bueno, pero digamos, me parece, digamos, La que sociedad anónima tiene que culturalmente se tener ese vaya interés también. imponiendo esa necesidad, me parece muy bien, Claro, porque es la bueno, sí, forma, pero la sociedad anónima no va a tener mire, en temas sociales, ni ambientales, ni nada de esto. no, 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 claro que Será lucrativa, pero sí, aparte de lucrativa, sí, tendrá que cumplir con las normas y si ambientales. no, que quiebre. Sí. Bueno, es muy interesante en eso, conocer la historia del sistema B, por qué nace el sistema B, esa certificación de las empresas B, nace justamente por esta limitación legal que tenía la legislación estadounidense, ¿no? bueno. Ahí, Sí, sí. La verdad es que está interesantísimo, los aportes, agradecemos a quienes han hecho las preguntas, a Lucy, ¿verdad? Que también es una lideresa dentro de los grupos de investigación ahí, pero en la parte orientada a educación, en este caso a indicadores, Carmen Verón. Todos han sido aportes y la verdad es que siento que nos extendimos harto porque habíamos hablado de una hora y estás tan interesante y ha tenido la gracia este Ateneo de ser ilustrativo y además realmente un aporte en lo reflexivo. Así que muchas gracias y también quiero comentar de que Oscar Díaz Becerra de Perú, Leandro Cañada no lo conoce, dice felicitaciones por el Ateneo, muy interesante y manda saludos a los expositores y especialmente al doctor Cañivano. ¿Tá? Muy bien. Eh, yo creo que da para mucho y vamos a poder seguir. Ahí veremos qué hacemos en el futuro si ustedes tienen el mismo interés de nosotros. Por ahora quiero plantear algo que creo que es importante porque estamos en Chile y ustedes saben que yo tengo un gran apego con CAPIC, que es la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, de la cual fui muchísimos años presidente del Comité Científico y una institución que quiero mucho. Y está con nosotros Humberto Borghi, que es el presidente hoy día de CAPIC, y además la buena noticia, que lideró un proceso y logró hacer a CAPIC como socio estratégico de AECA, ya en un último viaje que hizo por allá por Europa. Así que estamos entre los socios estratégicos internacionales, ¿verdad? En la Asociación Internacional. Así que es un minutito para que saludes, Humberto, y te conozcan. Muy bien, Muy bien, muchas muy gracias. bien, muy bien. Lo primero que todo, agradecer. Encuentro súper bueno las presentaciones y la oportunidad que tenemos con Reles, digamos, de tenerlos ustedes, escucharlos. Agradecerles nuevamente, pero ahora también como organización. Me refiero no solamente el saludo, digamos, de Reles, sino que por el punto de vista de CAPIC y que también nosotros estamos muy, muy gratos de empezar ya a trabajar con ustedes, ya que los papeles, los últimos trámites se firmaron a finales del año pasado, entonces empezar ya a trabajar con ustedes y prontamente les voy a enviar porque estamos preparando como unos puntos para que nos envíen la información, para que se unan las páginas web, digamos, con la asociación de CAPIC
Y y también comentarles que el próximo congreso va a ser en la casa de Carmen Verón, pero directamente en la Universidad de Carmen Verón, y va a ser en noviembre. Entonces, también nos hemos fijado que ustedes hacen un poco publicidad también a sus socios estratégicos o socios generales de organizaciones cuando tienen los congresos o momentos de reflexión o seminarios. Así que por eso lo próximo que sería es comunicarme con ustedes para empezar a enviar información y viceversa. Así que eso ya tendríamos más contacto y también se le va a enviar, y eso lo sabe Berto también. El otro día lo conversábamos un tiempo atrás que también los socios van a ser parte, van a empezar a ser parte también de AECA a través de todo lo que sería inscribirse y continuar, digamos, con esta unión. Así que por mi lado, agradecido y darle un gran abrazo a lo lejos. Y prontamente van a saber más de mí porque le van a empezar a llegar esos documentos y, digamos, para que empecemos a trabajar en conjunto. Gracias, Eso Bien, por mi lado. Humberto. Muchas Bueno, muchas gracias. 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 Pues para mí es muy satisfactorio porque conocía a Capic y sus actividades, inclusive escribía algún artículo a petición de quien dirigía la revista hace años. yo lo Así benvenuti. encantado de esta colaboración con AECA y que la desarrollemos entre ambos. Perfecto, bueno, y todas las cosas, por muy buenas que sean, llegan a su fin. Yo agradezco a todos y a ustedes especialmente un gran abrazo. Me despido y le doy la palabra a Isabel Torres, porque nos extendimos mucho en el Sí. tiempo. Sí, bueno, nos extendimos, pero realmente fue un gusto poder escucharlos y que se cumpliera el objetivo que es para nosotros el Ateneo, ¿no es cierto? Ser un espacio de discusión, diálogo, conversación y posibilidades de que los miembros de RELES y todas las personas que participan de nuestros encuentros realmente interactúen con quienes son nuestros relatores y que en esta ocasión nos acompañaron desde Madrid. Agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaron, el interés, la preparación previa que tienen todos nuestros encuentros. Realmente vemos el compromiso y quedamos muy agradecidos y bueno, y atentos a poder tomar ese desafío, ¿no es cierto? Nosotros somos una organización dedicada a la investigación, al estudio, por lo tanto nos interesa también poder tener esa colaboración para poder hacer investigaciones que nos permitan llegar en el tiempo a estos indicadores o a otros temas que efectivamente sean de beneficio para toda la formación de los contadores, en nuestro caso lo llamamos contadores públicos y auditores, pero que en definitiva nos permita ir facilitando el conocimiento y la forma en la cual esta situación en la cual nos enfrentamos profesionalmente, que es la de el conocer y transparentar la sostenibilidad, realmente sea un elemento que nos vaya engrandeciendo como profesionales y como usted señalaba, Luca Pacioli también vaya a estar orgulloso de lo que estamos haciendo en este momento a través de su legado, ¿ya? Así que muchísimas gracias, quedamos en contacto y vamos cerrando la transmisión de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Un gusto que se hayan podido sumar. Que estén muy bien. Foto Muchísimas grupal, ¿sí? gracias. Ah, las fotos, sí, las Una fotos foto, que tomamos sí una hemos foto. estado tomando algunas fotos, pero si quieren encender sus cámaras, por favor, vamos a tomar la foto oficial. ¿Mm? La foto finish. Ahí, eso, la foto final. Muy bien, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora, porque ya se nos alargó bastante. Bien, ya, posando entonces, muchas gracias. Adiós. Ahí tomamos la foto. Ujú. Muy bien. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a apagar la grabación.